Cada día, las críticas a los procedimientos usados por Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza se multiplican de diferentes maneras. Pero a cada llamado a la cordura y al cese al fuego para proteger a los civiles, el primer ministro responde con acusaciones de antisemitismo. En América Latina, crece el rechazo al sufrimiento que esa violencia está causando en el pueblo palestino. Los gobiernos de la región y sus líderes han respondido de forma contundente al chantaje del gobierno de Netanyahu y le exigen el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Mientras las potencias occidentales, comandadas por Estados Unidos y Reino Unido, miran hacia otra parte cuando se denuncian los excesos cometidos por el ejército de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza, los pueblos y gobiernos que no están sumisos levantan su voz contra la injusticia. En América Latina, la mayoría de los gobiernos de la región se han convertido en los más duros críticos de la operación militar que Netanyahu está realizando en la Franja de Gaza y no han mordido el anzuelo del chantaje de ese gobierno de ser tachados de antisemitas. La postura más crítica y radical la tuvo el gobierno de Bolivia. Su presidente, Luis Arce, ordenó romper las relaciones diplomáticas con el gobierno de Benjamín Netanyahu, al tiempo que ordenó el regreso de su cuerpo diplomático desde su país en el Medio Oriente. Bolivia repudió la agresiva y desproporcionada ofensiva militar contra la población indefensa de Gaza y calificó a estas acciones como una amenaza a la paz mundial y la seguridad internacional. Por esta razón, el gobierno boliviano considera que no puede estar de ese lado de la historia. Un paso similar dio el gobierno de Colombia, presidido por Gustavo Petro. El presidente neogranadino decidió llamar a consulta a su embajadora en tierras israelíes hasta tanto el gobierno de ese país no detenga la violencia contra la población de Gaza. El mandatario colombiano ha asomado a la posibilidad de romper relaciones con el gobierno de Netanyahu, por lo que ha dado el primer paso al retirar provisionalmente a su embajadora de ese país. Petro dijo que Colombia no puede estar allí en esas circunstancias. También, el gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, decidió llamar a consulta a su embajador destacado en Tel Aviv. Boric rechazó las violaciones al derecho internacional que se ha cometido en la Franja de Gaza a manos del gobierno de Netanyahu. El gobierno chileno condenó enérgicamente estos procedimientos y observó con gran preocupación que dichas operaciones militares comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza, donde ya casi alcanzan la cifra de 9.000 víctimas fatales en menos de un mes. Con medidas no tan radicales, pero con un discurso contundente, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, denunció la incapacidad global para frenar la violencia en la Franja de Gaza y lamentó las víctimas de los ataques del ejército de Netanyahu en los que perece mayoritariamente la población civil. Brasil ha llevado varias propuestas al Consejo de Seguridad de la ONU para que se produzca un cese al fuego inmediato. Pero esta propuesta ha sido bloqueada por Estados Unidos, que con su derecho a veto se ha convertido en cómplice de estos ataques desproporcionados. En el caso de Venezuela, el país suramericano rompió sus relaciones diplomáticas con el Estado israelí desde 2009, cuando se produjo el enfrentamiento entre ese país y Gaza que dejó más de 1.600 personas caídas, de los cuales más de la mitad eran civiles. El presidente venezolano Nicolás Maduro repudió la sistemática violación a los principios contemplados en el derecho internacional humanitario y la inobservancia de las disposiciones de los convenios de Ginebra por parte del ejército de ocupación. Caracas condenó que los ataques contra hospitales, centros de refugiados, escuelas y centros religiosos deben ser investigados de manera independiente por instancias internacionales, de manera que se determinen sus responsables. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, decidió subir el tono a sus críticas a las acciones del ejército de Netanyahu
y criticó duramente sus ataques contra la población civil, al personal médico y humanitario y a la infraestructura esencial de Gaza. México cuestionó los ataques del grupo palestino Hamás y apoyó el derecho del gobierno de Netanyahu a defender su territorio, siempre que se haga con pleno apego al derecho internacional y en plena observancia de los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen cualquier uso de la fuerza. La Cancillería argentina emitió un comunicado en términos similares al de México, en los que condenan los ataques de Hamás, pero añade que nada justifica la violación del derecho internacional humanitario y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados, sin realizar distinción alguna. Más allá de las posturas más o menos radicales con respecto al procedimiento del gobierno de Netanyahu, los países más influyentes de América Latina han coincidido en un punto inamovible: el cese al fuego inmediato en Gaza por razones humanitarias. Pero organismos como Naciones Unidas, llamado a ser el árbitro en conflictos de este tipo, han sido menos que ineficientes a la hora de hacer respetar el derecho internacional y los acuerdos que se han suscrito para el apoyo a civiles en medio de conflictos armados. Este 31 de octubre dimitió el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Craig Mokhiber, una decisión que llegó, según sus declaraciones, en consecuencia a la incapacidad de la ONU para frenar los excesos cometidos por el ejército de Netanyahu. Ante la inacción del organismo, las críticas sobre su papel se han acentuado y muchas de ellas han surgido de países de América Latina. A falta de una acción contundente de la ONU, cada país por separado ha tenido que tomar sus medidas diplomáticas pertinentes. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la falta de efectividad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para frenar la escalada bélica en Oriente Medio. También cuestionó el derecho a veto del organismo, que ha permitido que en este conflicto los niños sigan siendo las principales víctimas. El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, utilizó el escenario de Naciones Unidas para imponer nuevamente el chantaje de que todo aquel que critique las acciones bélicas de su país contra Palestina es antisemita. El funcionario montó un teatro en la Asamblea General, colocándose una estrella amarilla para decir que en la ONU se le persigue como se hizo en la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los países de América Latina decidieron no dejarse llevar por la coacción del gobierno de Netanyahu y le exigen de manera firme que detenga los ataques contra Palestina. En la región le quedan muy pocos amigos al sionismo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.